Bendiciones, es un gusto para mí saludarles. Realmente me siento muy complacido de que hayan aceptado la invitación de estar con nosotros hoy en Liderazgo Audaz en tiempos de crisis. Creo que hoy será un día muy especial, será un día donde tu fe va a ser estimulada, va a ser desafiada y donde definitivamente no vas a salir igual. Se va a generar un proceso. El Padre siempre inicia procesos en nuestra vida para llevarnos al siguiente nivel. Hoy queremos simplemente contribuir, ser parte de un eslabón de muchas personas que quieren bendecir tu vida y que quieren ayudar a nuestros ministerios en las diferentes ciudades a mantenerse sólidos, firmes, establecidos en las virtudes del reino al que servimos. Liderazgo audaz en tiempos de crisis. Mi tema el día de hoy va a ser la anatomía de un líder audaz. La anatomía del liderazgo audaz. ¿Cuál es la anatomía? ¿Qué es lo que define a los hombres con características ordinarias, pero que pueden hacer cosas extraordinarias en tiempos difíciles como los que vivimos? La crisis no es algo nuevo. La crisis ha estado presente desde el principio de los tiempos. La crisis ha estado presente en diferentes épocas. Pero el Padre me decía, para toda crisis siempre habrá un hombre o una mujer con la capacidad de enfrentarla y superarla. Dios está esperando simplemente la disponibilidad y la fe de hombres y de mujeres que puedan marcar la diferencia. El libro de Hebreos capítulo 11, si me permites, vamos a leer Hebreos capítulo 11, puedes anotarlo como el texto de referencia en este día. Nos habla de hombres extraordinarios, ordinarios en su naturaleza, ordinarios tal vez en su procedencia, pero extraordinarios en su ejecución, en su accionar. Dice la Biblia en el verso 32 del capítulo 11 de Hebreos: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, de Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron la boca de los leones, apagaron la furia de llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de la debilidad y se mostraron valientes en la guerra. Esta última expresión del texto llama poderosamente mi atención. Sacaron fuerza de la debilidad. Quiere decir que eran hombres que tal vez se sintieron frente a los desafíos que enfrentaron débiles, cansados, se sintieron agotados. Podemos hacer una mención y es el hecho de David, por ejemplo. Es uno de los modelos que hoy vamos a tomar para delinear la anatomía de líderes audaces. Pero David, por ejemplo, dice la escritura que en una oportunidad llegó a su campamento con sus valientes y por primera vez estos hombres valientes, que cuando usted se imagina a un hombre de los que acompañaba a David, estos guerreros, estos paladines de la fe, estos hombres que son descritos en la Biblia con rostros de águila y pies de gacela, eran hombres tal vez corpulentos, fuertes, diestros en batalla, pero ese día lloraron, ese día derramaron lágrimas. Pero dice la escritura que David se secó las lágrimas, se levantó y fue a recuperar lo que había perdido. Eso es audacia. La palabra audacia tiene muchas connotaciones. La palabra audacia describe la valentía, la determinación, el arrojo, el asumir niveles de riesgo. Pero hay una palabra que para mí es sumamente importante en lo que es la audacia, y es heroísmo. Una persona audaz, un líder audaz, quiera o no, es un héroe de la fe. Estamos hablando de gente, repito, ordinaria, pero que en Dios y llenos del Espíritu de Dios pueden hacer cosas extraordinarias, al punto de que en el verso 38 se dice que estos hombres, el mundo no fue digno de ellos. O sea, fueron hombres que rompieron todos los esquemas. En sus inicios posiblemente no eran ni calificaban para lo que debían hacer. Pero el punto es que cuando Dios llama a alguien, Dios no lo está llamando en relación a su capacidad, Dios lo está llamando en relación a lo que Él puede hacer a través de ellos. Dios no va a hacer algo mirando tus capacidades y tus habilidades. Dios va a hacer algo mirando su potencial desatado a través de ti. Por eso hablamos de liderazgo audaz. Venezuela, Colombia, Argentina, América Latina, Europa, donde quiera que te encuentres, yo creo que hay un liderazgo siendo despertado por el Espíritu, un liderazgo profético que tiene la capacidad de leer los escenarios, un liderazgo apostólico que puede ir hacia adelante, un liderazgo pastoral que tiene la capacidad de cuidar lo que se le ha confiado, un liderazgo evangelístico que desate la pasión por alcanzar las ciudades, las familias, los lugares, un liderazgo magisterial que rompe con la tiranía de la ignorancia en el corazón de muchos. Por eso, permíteme hablarte de 5 principios o 5 aspectos, que definen a un líder audaz, la anatomía de un líder audaz. La primera es: los líderes audaces crean una atmósfera de fe. Óigame bien, ¿qué atmósfera estamos creando? La atmósfera es una dimensión
en la que nosotros nos podemos mover. Pero las atmósferas son variables. Hay atmósferas de incredulidad, hay atmósferas de miedo, de temor, de terror. Tal es el caso de David también. David, cuando llega al valle de Ela para enfrentar a Goliat, dice la escritura que el ejército de Israel, incluyendo a Saúl, estaba paralizado. Literalmente dice, tenían terror y gran miedo. Estaban dominados colectivamente por un terror terrible. Podemos decir entonces que cuando tú y yo decidimos crear una atmósfera de fe, por eso tenemos que observar, y estoy diciendo la palabra intencionalmente, observar lo que hablamos, cuidar lo que miramos, cuidar lo que escuchamos, porque si nuestra atmósfera, la dimensión en la que nos movemos, en una dimensión de fe, nosotros vamos a romper con el temor colectivo. ¿Qué está sucediendo en Venezuela, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Colombia? Hay una crisis. Tú no puedes omitir el conflicto, tú no puedes omitir la realidad crítica que está frente a ti. Pero los líderes no se enfocan en las crisis, ellos se enfocan y su enfoque está en la oportunidad y en la solución que tienen que brindar. En un momento de crisis, un líder audaz tiene que romper el temor colectivo. Número 2, cuando el temor colectivo se rompe, se logra quebrar esa atmósfera y alguien llega, como David dice, ese hombre que está allí, primero no le llamó gigante, le dijo incircunciso. Me llama la atención. El lenguaje de David era completamente diferente al lenguaje del ejército. Todo un ejército no pudo hacer lo que un héroe de la fe sí pudo hacer. Diría L. Moody en su tiempo que nosotros y Dios somos mayoría. Un hombre y Dios se convierte en mayoría. Una vez que el temor colectivo se rompe, vemos también en este ejemplo de David que la esperanza es restaurada. La esperanza es la capacidad de tener visión de futuro. La esperanza es la capacidad que tiene la gente de soñar en un mejor ecosistema financiero, en mercados, en oportunidades. Y no podemos dejar que eso sea robado de nuestros corazones. Los líderes audaces son líderes que logran despertar la esperanza en los empresarios, en los estudiantes, en la nación entera, en los pueblos, en un continente, en la vida de una persona. Saben que afectar a una persona tiene gran valor, porque cada individuo está lleno de propósito, solo tiene que ser liberado. El segundo aspecto que define a los líderes audaces es el hecho de que son constructores de puentes. David nos da un ejemplo de esto también, pero también Jesús nos da un gran ejemplo de lo que significa construir puentes. ¿Y a qué me estoy refiriendo con construir puentes? En este momento, en esta sala donde nos encontramos o donde tú estés, estamos construyendo puentes relacionales. El activo o uno de los activos más importantes en los líderes audaces son las relaciones. Eso lo supo Nehemías. Nehemías sabía que él solo no lo podía lograr. Nehemías es uno de estos líderes que yo llamo un gran CEO, un gran gestor relacional estratégico para alcanzar un fin. Él se levantó, dice la escritura que tocado por el Espíritu de Dios, compungido y lleno de compasión, miró la ciudad de Jerusalén destruida y dice la escritura que Nehemías se levantó y tomó acción al respecto. Y una de las cosas que hizo fue escribir cartas para poder traer el recurso, porque los puentes relacionales, los hombres que entienden que tienen que tener una visión de puentes a nivel corporativo, son hombres y mujeres que van a comenzar a conectar recursos para que los campamentos de aquellos que están dando la batalla puedan ser asistidos, para que los que están siendo heridos en batallas puedan ser levantados, para que los que están siendo desfallecidos puedan ser reanimados. Los puentes relacionales son importantísimos en el reino de Dios, y esto se establece en la unidad del Espíritu, no en la unidad del dogma, no en la unidad del prerequisito de la institución a la que tú perteneces, que es importante, sino en la unidad del Espíritu. Las relaciones entonces son un activo importantísimo en nuestra vida. Alguien dijo algo que me llamó la atención: los líderes sabios siempre están creciendo y están continuamente creciendo en sus relaciones y en su amor por las personas. Porque no podemos hablar en liderazgo audaz de relaciones frías, relaciones solamente tácticas. En el reino hablamos de relaciones del Espíritu, donde el interés sea realmente que haya un bienestar común, donde el interés es realmente que exista un bienestar colectivo, donde tú sabes que la dinámica es ganar, que la dinámica es ayudar a otros, que el liderazgo audaz se encarga de restablecer aquello que el enemigo ha fracturado, y es la comunicación nutritiva dentro del cuerpo de Cristo. Por eso yo valoro a los hombres y a las mujeres que hoy nos visitan, que tienen grandes proyectos para la ciudad y para la nación.
donde te encuentras. ¿Sabes por qué lo valoro? Porque creo que solo no puedo lograrlo, ni tú solo puedes lograrlo. Pero hay algo que hace la unidad del Espíritu y es desata la unción corporativa. David logró desatar la unción corporativa sobre aquellos que fueron a la cueva de Adulam. Nehemías desató una unción corporativa y le dio esperanza a todo un pueblo que estaba destruido. Nadie pensó que se podría recuperar la muralla. Muchos incluso le dijeron hasta una zorra pasa y la va a derribar. Pero Nehemías perseveró en proyectar esperanza, en poder cultivar la esperanza en el corazón de los que le oían. Te hago una pregunta para la reflexión de este tema que estamos tocando. ¿Qué percibe la gente cuando te escucha? ¿Qué percibe la gente cuando te ve? Yo sé que puedes decirme, pastor, usted no sabe la crisis que yo estoy atravesando. Todos estamos atravesando un nivel de crisis. Pero los hombres audaces no se excusan en la crisis para hacerle frente a lo que tienen que hacerle frente. Ellos sencillamente sacan fuerza de la debilidad. Algo importante que hacen los constructores de puentes, mis amigos y mis amados, es que rompen el aislamiento. El aislamiento es la estrategia del enemigo para poder cazar las almas, los corazones y las mentes de hombres y mujeres con mucho potencial. Cuando usted trabaja solo, usted no está trabajando conforme al paradigma del reino. El reino nos dice que el Padre desde el inicio, Elohim, el Dios creador, el Dios eterno, creó en el consenso de la deidad. Dijo, hagamos al hombre. Este es un principio que ni siquiera las tinieblas quebrantan. Ellos saben perfectamente, el mundo de las tinieblas, tanto los agentes espirituales de las tinieblas descritos en Efesios capítulo 6, como los que operan a favor de ellos en el mundo, ellos saben perfectamente que la unidad genera un impacto multidimensional y un impacto exponencial en todo lo que hace. Por eso la unidad del Espíritu es tan importante, romper con el aislamiento. Cuando los lobos van a cazar o los depredadores, van a cazar alguna presa, ellos se aseguran primero de aislarla. ¿Cómo te has sentido en los últimos días? ¿Te has sentido aislado? ¿Te has sentido solo? Bueno, no queremos que te sientes solo. ¿Sabes por qué? Porque también cada uno de los que estamos aquí nos hemos sentido solo en algún momento. Y no solamente queremos que hoy te puedas sentar acá y tomarte un café, compartir algún refrigerio, sino que queremos que realmente se geste una unidad estratégica y una unidad de propósito. El propósito tiene que gobernar nuestras relaciones. La tercera característica, mis amados, de la anatomía de un líder audaz es que el ADN del liderazgo es el servicio. La base operativa de un líder audaz es el servicio. Winston Churchill dijo algo interesante. Muchas personas quieren ser importantes, pero no quieren ser útiles. La promoción en tu vida y la promoción en mi vida viene a causa de lo útil, de la utilidad que le damos a nuestra vida para bendecir a otros. El mayor ejemplo de esto lo tenemos en Jesús. Jesús dijo, porque ya han visto que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando un líder entiende que la máxima y el axioma más importante en su vida debe ser servir, entonces las cosas van a comenzar a funcionar mejor. La gran crisis que viven nuestros países, política, económicamente, es porque tenemos líderes que simplemente o quieren ser importantes o ocupan cargos de autoridad para hacer sufrir las naciones y la tierra que ellos pisan. Por eso estamos viendo naciones que sufren la indolencia de líderes que se sirven de las naciones, pero que no sirven a la nación. Lo mismo pasa. Jesús habló de esto y dijo, ya han oído que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los más poderosos oprimen a los que están debajo. Pero Jesús dijo claramente, pero entre ustedes, y está hablando la máxima autoridad en el reino, Él dijo, entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser vuestro Señor será vuestro siervo. Entonces la base, el ADN del liderazgo es servicio y tiene que ver con aportar, tiene que ver con continuamente examinar qué tú puedes dar en esta vida, porque el sembrar no tiene que ver solo con lo financiero. El sembrar no es solamente una dinámica económica que tú activas, un
un peso, un bolívar, un dólar. El sembrar tiene que ver con tiempo. El sembrar tiene que ver, por ejemplo, con valorar la inversión relacional en tu vida, con valorar a tus discípulos, con valorar a la iglesia a la que has servido y la que te ha servido por tanto tiempo, con valorar a la comunidad donde estás puesto. El servicio no debe ser simplemente una etiqueta que dibuje una falsa espiritualidad. Tiene que convertirse en nuestro ADN. Lo que fluyó en la vida de los grandes hombres que transformaron la historia de alguna forma. Cuando pensamos en Winston Churchill, cuando pensamos en el Dr. Martin Luther King, cuando pensamos en Abraham Lincoln, cuando pensamos en tantos hombres que hicieron bien y que usaron bien su liderazgo para afectar la humanidad, cuando pensamos en hombres que fueron hombres fuera de series y que aún imperfectos lograron brindarle estabilidad a sus naciones, pensamos en hombres que estuvieron dispuestos a servir y a dar su vida. Creo que este es el tiempo de recuperar una visión de servicio dentro del cuerpo. De servicio, no de ser receptores pasivos. Hay un daño que el sistema de las tinieblas a nivel global ha creado como un paradigma para ser consumido por el liderazgo y es tóxico. Y se llama el ser receptores pasivos. Son aquellos que solo esperan que alguien haga por ellos lo que ellos deben hacer por sí mismos. Los líderes audaces son responsables de su existencia. Los líderes audaces asumen en sus hombros la carga y la responsabilidad de una nación entera. El cuarto principio de la anatomía de un líder audaz es el hecho de que son catalizadores de la energía y el potencial de ellos y de otros. Es decir, un catalizador es algo que es una sustancia que genera una reacción en cadena, que genera el movimiento en otros, en este caso la energía. Hay diferentes palabras en el griego y no voy a ser teológico en este momento, pero que usted conoce, energema, por ejemplo. Energía habla del poder manifestativo que Dios opera a través de nosotros. Usted y yo no somos cualquier tipo de líderes. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Somos ahora el templo del Espíritu de Dios y eso nos hace seres y nos hace personas sobrenaturales, atípicas, nos hace personas no convencionales y hasta cierto punto sorpresivas, porque la gente dice, ¿de dónde viene el recurso? ¿Cómo hacen para hacer esto? ¿Cómo haces para hacer aquello? ¿Cómo logras comprar la propiedad? ¿Cómo avanzas en tiempo de crisis? Porque hay audacia espiritual en tu vida, porque hay una audacia dada por el Espíritu, no es humana, no es tu capacidad, es la capacidad de Dios operando a través de ti. Ahora, yo quiero tomar un ejemplo interesante. La energía, ¿verdad? Hay una ley física que describe que la energía tiene dos categorías fundamentales. Está la energía potencial y la energía cinética. Y para no extenderlo, voy a dar un ejemplo concreto de lo que esto significa y por qué lo estoy aplicando. Número uno, la energía potencial y la energía cinética. Cuando usted piensa en el arco y la flecha, cuando usted toma un arco y estira, ¿verdad?, la liga del arco, usted inmediatamente genera algo que se llama acumular la energía. Se acumula energía. Y al acumular la energía, esa energía que está allí acumulada se llama potencial. Pero una vez que usted suelta la liga y dispara la flecha, esa energía se transforma y se genera en algo que se llama energía cinética. Es decir, una energía de impacto. Nosotros, sin duda alguna, usted, yo, nuestros discípulos, la gente, tu familia, nuestros países tienen un potencial extraordinario. Pero ¿qué hace un líder audaz? Desata la energía, el potencial. Lo hace que la energía se transforme en una acción efectiva de impacto. Entonces, los líderes audaces son líderes que logran desatar. Y uso la palabra desatar correctamente. Liberar, activar, abrir espacio para que el potencial en la gente no quede allí. El sistema global está diseñado para que la gente sea un receptor pasivo, pero en el reino los líderes audaces desatan el potencial de la gente, del empresario, del emprendedor, del economista, del estudiante, del pintor. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar un ecosistema de vida. Yo creo que para Venezuela viene eso. ¿Y sabe quiénes son los protagonistas? Perdóname, no son los políticos de turno. Muchos de ellos en algunos casos harán lo que pueden, honestamente, pero somos nosotros. Es la iglesia, son los hijos de Dios, lo que dice la Escritura que es la esperanza del mundo. Y como quinto aspecto, pero no menos importante, sino fundamental, es la visión. La visión como el activo más importante de un líder. La declaración de una visión es una declaración también de guerra a las tinieblas. La declaración de una visión es una declaración de libertad.
La visión tiene que ver con poder dibujar en tu espíritu y permitir que el Espíritu de Dios dibuje en tu espíritu, grabe en tu espíritu el sueño que Él tiene para las naciones. Dios es un Dios de visión. Dios es un Dios de sueño. Dice la Escritura que donde no hay visión el pueblo se extravía y se pierde. Dice la Escritura que donde no hay visión la gente no tiene rumbo. No hay peor cosa, diría Miles Monroe en su momento, que nacer, ¿verdad? Y vivir, pero vivir sin visión, sin propósito y morir sin ningún alcance en la vida porque has carecido de visión. Diría Helen Keller en su momento, una mujer que nació invidente, pero la invidencia y las limitaciones físicas no limitaron el poder afectar a su generación. Diría Helen Keller, no hay peor cosa que haber nacido con vista, pero no tener visión. Tenemos a un Dios visionario. Servimos a un reino de diseños, de propósitos, de planes. Servimos a un reino que ha proyectado los tiempos. Servimos a un Dios que diseñó cada una de las partes de tu cuerpo y pensó en ti como un diseño perfecto y como su hijo. Tu capital más importante no es el dinero, porque si usted tiene dinero pero no tiene ideas y no tiene visión, usted simplemente es como un saco roto. Pero si usted tiene una visión, la visión tiene un poder de atracción. La visión tiene un poder de convocatoria. La visión tiene un poder para abrir brecha y brindarle esperanza a nuestra gente. Recuerda, hay una anatomía en el liderazgo audaz. Hay un liderazgo que va a marcar la diferencia. Hay un liderazgo que no va a entretener a las masas. Hay un liderazgo que está preocupado por generar y formar sucesores. Son aquellos que aman el poder de las relaciones. Son aquellos que asumen los riesgos. Son aquellos que se forman continuamente. Son aquellos que creen en el poder de las relaciones y valoran y aman genuinamente a los que están a su lado porque entienden que el reino opera relacionalmente. Y los líderes audaces son líderes que yo estoy seguro van a abrir la puerta en Dios para que un nuevo tiempo, una nueva dimensión y un nuevo sonido del Padre venga sobre nuestras naciones. Quiero orar por ti. Permíteme orar en este momento por ti. Si puedes, inclina tu rostro. Y antes de entregar este tiempo, quiero declarar sobre tu vida, proclamar esa palabra, donde los ojos son abiertos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo de coinonía y de amor, por este tiempo, Señor, de acercamiento ministerial, este tiempo que no tiene precio porque el valor es incalculable, donde podemos estar juntos y ser alimentados. Hoy te pido, Señor, que un espíritu de fe, que el espíritu de fe venga sobre los que me están escuchando ahora mismo, Señor. Que la confianza, Señor, en tus promesas sea el baluarte y, Señor, sea el sostén en el que ellos puedan estar firmes en el momento de la dificultad. Y te pido, Señor, que audacia del Espíritu sea desatado sobre cada uno, Señor. Que audacia para oír con sabiduría, para hablar con sabiduría, para generar estrategias, Señor, de crecimiento, de expansión económica, Señor, en cualquier territorio. Y venga a nosotros el cumplimiento de tu palabra, Señor, que el justo florecerá aún en el tiempo de crisis, tendrá en abundancia en todos los sentidos. Como ministro y profeta de Dios, yo declaro, Señor, que hay un manto que cubre nuestras casas, que hay un cerco de protección alrededor de nuestra familia, Señor, que aún aquellos que cruzan el valle de la enfermedad y del dolor lo podrán atravesar de acuerdo a tu voluntad, de manera íntegra, siendo, Señor, un testimonio de la audacia de la fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por escucharnos, les enviamos un fuerte abrazo y espero que este tiempo que continúa sea de mucha edificación para ti. Gracias, nos has honrado con tu presencia, te envío un fuerte abrazo.